La charla de hoy tiene un poco esa perspectiva, es una perspectiva desde el sector salud, pero considerando que es básicamente interdisciplinaria, porque el tema que vamos a tocar no se ajusta solamente al sector salud y no es que uno viene a dar una respuesta, sino que más bien venimos a abrir interrogantes y que es necesario, digamos, la participación de otros sectores y de la comunidad también, porque tienen otras voces, digamos, que no son, son voces disidentes muchas veces y que hay que dar lugar a esas voces. Y bueno, la idea de la charla es abrir un poco una reflexión sobre un tema donde hay mucha controversia que se llama sociotécnica porque hay percepción de riesgo, pero no tenemos certidumbres para efectivamente decir cuál es ese riesgo y cómo medirlo, por dificultades propias también de las herramientas metodológicas de las que contamos, ¿no? Vos sabés que para los estudios observacionales, por cuestiones éticas, no podés exponer a situaciones de riesgo a la población. Entonces, la población se expone naturalmente y uno puede medir los eventos. O después están los estudios experimentales. En eso sí hay tradición acá de estudios experimentales en anfibios, en relación a otros organismos, pero no en seres humanos. Dentro de Santa Fe, el departamento de Castellanos, que es donde estamos, no es el que tiene mayor uso por lo menos de glifosato, que es el que ha mostrado un aumento exponencial en las últimas 2 décadas. Entonces, hoy por hoy es la agricultura intensiva, es el monocultivo, el uso de semillas genéticamente modificadas que son resistentes a los plaguicidas. Pero bueno, también hay muchas cuestiones que quizás algún ingeniero agrónomo o alguien más en el tema pueda explicarlo, porque lo que se pensaba inicialmente, que esos agroquímicos no iban a generar resistencia, en las plagas sí la han generado y de hecho cada vez son también mayores costos para los productores porque tienen que utilizar más agroquímicos, ¿no? De hecho, yo creo que todos tenemos compromiso, desde los productores, porque legislación hay y la legislación es completa y digamos está establecido cuáles son las normas que se deben aplicar para hacer un uso seguro, comercialización, transporte y demás. O sea, está el manual de buenas prácticas agrícolas, que eso lo publica el SENASA y está actualizado. El tema es que eso no siempre se cumple, muchas veces la mayor parte de las veces no se cumplen estas distancias permitidas y bueno, ahí también está la responsabilidad del trabajador, de hacer su trabajo de manera responsable y de usar los equipamientos, pero esos equipamientos que se recomiendan, que son botas, guantes, máscaras y demás, no es solo una responsabilidad del trabajador, es el productor que se lo tiene que proveer y el trabajador que lo tiene que usar. Pero no es que esa es una responsabilidad única de la persona que lo usa. Quizás son los cultivos de soja y maíz los que más usan glifosato, entre otros, pero sí. Y el glifosato también, digamos, cuando se empezó a usar, era clasificado por la IARC, que es el organismo oficial que emite juicio acerca de la toxicidad de estos compuestos, y estaba clasificado como no probable cancerígeno. O sea, no había suficiente evidencia, no porque no lo fuera, sino porque las evidencias disponibles no permitían emitir un juicio. Y sin embargo, bueno, en el 2015 eso cambió porque, digamos, a la luz de una nueva monografía y de nuevos estudios, se clasifica como 2A, que es un probable cancerígeno para humanos. Eso significa que la clasificación esa se aplica cuando la evidencia en humanos es limitada, existe pero es limitada porque metodológicamente puede haber problemas, pero sí hay evidencia de carcinogenicidad en animales, porque los mecanismos que operan en ese proceso de carcinogenicidad pueden también operar en humanos, como por ejemplo que es genotóxico, o sea, pueden alterar los cromosomas y esa alteración puede dar lugar después a
generación de células malignas, ¿no? Y eso es un mecanismo que comparte con otros agroquímicos, malatión, endosulfán, otros que sí se utilizan, ¿no? Quizás menos, pero bueno, muchas veces se cree que no se utilizan, pero sí, se usan, que eso también es preocupante, simultáneamente. O sea, muchas veces se usan varios agroquímicos juntos. Hay los estudios que evalúan la relación con el cáncer, acá no hay muchos. Sí se han detectado mayor cáncer en esta zona del sur de Santa Fe, pero no hay estudios específicos. Digamos, los registros de mortalidad son buenos, o sea, uno tiene acceso a eso, pero la mortalidad no tiene que ver nada más con una exposición, tiene que ver también con otras cuestiones. Entonces, lo mejor es tener datos de incidencia, que sí, digamos, desde el Ministerio están trabajando en obtener datos adecuados y poder registrar adecuadamente los casos nuevos, digamos. El año pasado se convocó a un tribunal, el Tribunal Monsanto de La Haya, que es un tribunal de opinión que está constituido por referentes, digamos, gente, digamos, de la justicia que tiene antecedentes, tiene currículum de diversos países para evaluar, digamos, la responsabilidad de Monsanto en estos crímenes, como se podría llamar, ¿no? Y bueno, este tribunal es un tribunal no vinculante, o sea, no genera una pena, pero sí, digamos, su dictamen fue de que Monsanto es responsable de afectar la salud del medio ambiente, el derecho al... O sea, más que nada de una perspectiva de derechos, ¿no? La salud del medio ambiente, la salud de la población, el derecho a la información, porque la empresa se vio involucrada, a partir de lo que pudimos leer de este informe, en persecución de investigadores o de compra de investigadores. Inclusive hay uno de los ítems en que lo declara como el crimen de ecocidio, porque el agente naranja que se usó en la guerra de Vietnam, que fue un agente defoliante que se usó para poder visualizar al enemigo, después tuvo su impacto en la población civil y en los veteranos de guerra, y eso fueron algunos de los testimonios que utilizaron.